borde de la muerte y cae en cama, usted y yo hicimos una promesa en ese momento, si es lo que estamos casados, ¿verdad? Usted prometió ser fiel hasta la muerte, hasta que la muerte lo separe. Entonces, ¿qué pasa si uno de los cónyuges deja a la otra pareja por la enfermedad? Deja de ser fiel, ¿verdad que sí? Y ahora yo le pregunto, Dios prometió como el esposo ser fiel, pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces, como la novia del Cordero, cuando vienen problemas a nuestras vidas, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos de la iglesia? Dejamos al novio y le somos infiel a Dios. El que nosotros seamos infieles no quiere decir que Dios sea infiel. Entonces, sin más preámbulo, hermano, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, yo le voy a estar invitando que se esté ubicando allí en el libro profético de Daniel, en su capítulo 1. Amén. Vamos a hablar acerca de lo que es la fidelidad espiritual, hermano. Tomé un poco de lo terrenal, pero antes de que entremos en el tema, vamos a comprender muchas cosas, porque Dios es fiel a nosotros. Alabanza al que vive y al que reina. Soy su hermano en Cristo, Jonathan Monzón. Usted me conoce, ¿verdad? Estoy en la iglesia Un Nuevo Renacer de Fuego, haciendo vida allí. Estamos ubicados en el sector El Milagro, Callejón La Fe o Calle La Fe, juntamente allí, ¿verdad? Con un grupo de hermanos que estamos presentes en esta hermosa noche y hemos venido a adorar a ese Dios, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a nuestras vidas. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, Él ha estado allí. En los momentos de alegría, de tristeza, de escasez, de abundancia, Él ha estado allí. Él solamente necesita que nosotros le pidamos que Él entre a nuestra vida. Si hay algo que respeta a Dios, es su decisión y la mía. Y cuando usted todos le abandona y le dejan solo, y usted llora, usted dice, Señor, Señor, me siento solo, me siento sola. Yo estoy seguro y convencido que usted siente enseguida la compañía del amado, la compañía de Jesús, dándole el bálsamo y diciéndole, yo prometí estar contigo aunque tú fueras infiel, aunque te hayas portado mal. Yo estoy aquí para ayudarte, para levantarte, y puedes contar conmigo aún hasta después de la muerte. Eso se llama fidelidad. ¿Cómo no adorar a ese Dios que cuando todos le han dado la espalda, Él ha estado allí? Pero a veces, hermano, ignoramos la fidelidad de Dios por ver los errores ajenos, por los problemas que podamos estar atravesando. Pero ¿cómo puede Dios probar nuestra fidelidad si no nos acontece nada? El matrimonio pasa por fuego, las amistades pasan por el fuego, los hermanos en Cristo pasamos por el fuego, y es allí donde nosotros demostramos lo que es la fidelidad. Usted va a ver todo lo que arrastra la fidelidad y usted se va a identificar y usted va a decir, aquí esto lo tengo, esto todavía no lo he puesto en práctica, pero si no lo ha puesto, usted puede empezar a ponerlo igual que yo. Amén. Ok, hermanos, estamos ahí en el libro de Daniel, capítulo 1. Desde el verso 8 lloramos y entramos en lo que es el tema. ¿Amén? Capítulo 1, verso 8 del profeta mayor Daniel. Allí estamos. Usted me dice un amén. Gloria a Dios, amén. Ok. Leemos entonces palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Él dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa noche, por el privilegio que nos permite de estar en el mejor lugar en la tierra, en tu casa de oración, Señor. Doy gracias porque en un tiempo atuve, Señor, sin esperanza, sin consuelo,
El mundo de tinieblas, donde quizás no tenía valor, Señor, donde quizás ni siquiera mi familia creía que en mí había algo valioso. Pero algo viste tú, Padre amado, al igual que en mis hermanos, y nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Ha venido transformando nuestra vida por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y aunque aún todavía somos imperfectos, Señor, cada día conocemos y comprendemos que tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Te damos gracias, Padre, por habernos tomado en cuenta cuando nadie nos tomó en cuenta. Gracias, Señor, porque en medio del desierto, en medio de la escasez, tú has hecho brotar ese pan de vida, ese maná del cielo. En los momentos de sequía, Señor, siempre has enviado a un líder, Señor, a golpear la peña para que salga agua que brote para vida eterna. Te damos gracias porque no solamente nos llamaste de las tinieblas, sino que nos diste a tu Hijo amado, el unigénito, Señor, de la creación, para que se convirtiese en nuestro hermano mayor, el primogénito de la resurrección. Te damos gracias porque Jesús también nos ha dado promesa y dijo que vendría y se tomaría a sí mismo. Dijo que no quedaríamos huérfanos, sino que el Espíritu Santo sería derramado sobre nuestras vidas para que la excelencia, el poder y la gloria sean tuyas, Señor. Lo que me enamora de ti, Señor, es que siendo nosotros barro, no te importa, sino que derramas de tu Espíritu sobre nosotros para que nosotros podamos ser transformados y cambiados y llegar a la imagen de un hombre perfecto según la de Cristo. ¿Cómo no amar a ese Dios maravilloso? Puede tomar asiento, amén. Ok, hermano, ¿qué es la fidelidad espiritual? Es la lealtad inquebrantable, constancia y firmeza basada en el carácter de Dios, quien cumple sus promesas eternamente. Dios es inmutable, Señor. Miren cómo es Dios. El corazón de Dios es tan diferente al corazón nuestro. Y a veces la gente dice, Dios tiene corazón. Claro, la palabra nos enseña y nos muestra que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Quiere decir que Dios tiene un corazón, que Dios tiene sentimientos, solo que los sentimientos de Dios son muy diferentes a los sentimientos suyos y los míos. Porque nosotros a veces mezclamos las emociones terrenales con los atributos o los regalos o los dones que tiene el Espíritu Santo de Dios. Quiero centrarme aquí antes de entrar para que aclaremos y separemos un momento. Hay gente que no tiene a Dios todavía, que nunca ha confesado a Cristo, pero tiene emociones dentro del corazón, emociones buenas y malas. Hay gente que se casa, ¿cierto? Los matrimonios y llevan hasta una vida, hermano, ejemplar, quizá un poco, y no son cristianos todavía, pero tienen principios y tienen valores porque aprendieron principios y valores en el hogar. Y llevan una vida llevadera, llevan una vida, hermano, conforme terrenalmente. Yo conozco matrimonios hasta de 50 y 60 años y no son cristianos, hermano, porque no van a una iglesia. Pero cuando usted le mete la lupa, esta gente está llena de valores y de principios, y los hijos son profesionales, y ellos no es que no tengan diferencia en el hogar, sino que como hacen ellos. Los viejos de antes, hermano, eran sabios en cuanto a eso. Los viejos de antes, cuando iban a discutir, yo nunca vi a mi abuela discutiendo con mi abuelo, y sí peleaban, pero eran tan prudentes que a la hora de ellos tener su diferencia no tenían necesidad de alzar la voz, ni agarrar el sartén, ni poner la casa patas para arriba, sino que ellos se metían en una habitación en secreto y arreglaban sus asuntos, y nosotros no éramos afectados. Hoy en día nosotros vemos, hermanos, que nos falta madurez espiritual, porque apenas un hermano nos hace algo y enseguida, en vez de llamar al hermano a sola para arreglar el asunto y no involucrar a otro, empezamos a contarle lo que nos hizo el hermano al otro, contaminando al otro y envenenando al otro. Y cuando venimos a ver, hermano, la iglesia está enferma por causa de que nosotros no hemos aprendido la prudencia. Hay algo que usted y yo debemos aprender, es que cuando usted tiene un problema con alguien, o yo tengo un problema con alguien, usted tiene que solucionarlo, pero sin involucrar a terceros, porque
Es tremendo, la gente de antes decía esto y es una gran verdad, no lo dice la Biblia, pero entre problemas de marido y mujer el tercero sobra, ¿cierto? Porque si usted se mete allí, luego llega la reconciliación y usted termina siendo enemigo de la que usted ayudaba o el que usted ayudaba. ¿Eso no es? En el momento, hermano, de la reconciliación, recordando, ¿verdad?, el amor, el pacto, las personas deciden olvidar el pasado y comenzar de nuevo, porque de esto se trata la lealtad. La lealtad no quiere decir que no vayan a haber problemas. La lealtad tiene que ver con el perdón, con la fe y con creer a Dios, con saber que lo que Dios unió no lo separará el hombre. Son principios que usted y yo debemos tomar bíblicamente, y no he entrado en el tema, pero quiero ir abordando para ir separando lo que es la lealtad terrenal con la lealtad espiritual, porque Dios bendice que Él es fiel. ¿Por qué? Porque usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted tiene un corazón contrito y humillado, automáticamente viene el perdón. Hay gente que es más faltona que la otra, y usted dice, ¿cómo lo usa Dios? ¿Y cómo la usa Dios? Y eso que es la más faltona y el más faltón, pero quizás sabe meterse en la presencia de Dios. Quizás en la madrugada pasa toda la noche llorando, quebrantada o quebrantado en Dios, diciéndole, Señor, soy débil, en verdad soy iracundo, en verdad, Señor, no he aprendido a controlar mis emociones, pero yo reconozco delante de ti, Dios soberano, que has prometido cambiar y transformar mi vida, que si empezaste la obra en mí la vas a terminar. Me quebranto, Señor, y lloro, ni siquiera puedo levantar mi cara de la vergüenza que tengo, porque a cada rato te fallo. ¿Usted cree que Dios le perdona o no le perdona? Pero está el otro que está orando, como el fariseo, el escriba, se acuerda el publicano y la oración. Y está el otro, el que juzga, el que señala y dice, gracias, Señor, que no soy como esa hermana. Eso que la ponen cada rato, pero eso es una fuera de orden, Señor. No diezma, no ayuna, no ora. ¿Y será que Dios oye esa oración? Vea la diferencia, como Dios golpea y como Dios promete ser fiel, hermano. Mire, la regla de Dios dice que si tu hermano peca 70 veces contra ti, perdónalo 70 veces 7. Pero parece que usted y yo no tenemos mucha paciencia. Y la paciencia va agarrado también a la lealtad. La paciencia, hermano, la tolerancia tiene que ir agarrado para que algo sea perduradero en el tiempo. ¿Será que los matrimonios, pregúntele a los matrimonios que tienen más de 40 y 50 años casados, si todo fue alegría? Le van a decir que no. Y si le pregunta a la mujer, va a decir, mire, yo me casé con un desordenado, ahorita todavía le quedan algunas cositas por ahí, pero no se crea que todo es color de rosa, solo que he aprendido a amarlo con sus errores, he aprendido a secar sus lágrimas en momentos de tristeza, en los momentos más difíciles he estado allí, por eso hemos perdurado tantos años. Si le pregunta a la mujer o al hombre, el hombre dirá, mira, esa mujer, verdad es, oye, parece un soldado, todo es un orden, una disciplina, todo tendido. Esta mujer, verdad que es fuerte, pero sabe que es una mujer espiritual, es una mujer que en los momentos que me ha visto decaer, que no quiero orar, en los momentos que yo no he querido buscar de Dios, de no ir a la iglesia, ella es mi ayuda, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con las manos la derriba. Quizá el hombre entre en una etapa, hermano, donde, porque cuando usted hace una fidelidad o hace una promesa, usted promete la buena y mala, ¿verdad que sí? Entonces de repente el hombre estaba en un buen trabajo, ganaba bien y usted lo tenía arriba. Es mi hombre, pero lo botan, hermano. Pasa y ocurre que Dios dice, vamos a probar la fidelidad, la lealtad de esta mujer hacia el siervo. El siervo se enferma y lo botan y queda limpio. Ya estorba en la casa. Hombre con real en el bolsillo no estorba, pero si está limpio empieza a estorbar, ¿verdad que sí? Pero la mujer sabia no hace eso, hermano, porque cuando el hombre está desanimado, si usted siendo la ayuda idónea le pone otra carga, lo va a pulverizar, lo va a destrozar. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, mejor son dos que uno, porque si uno cae el otro le levantará. Así es, hermano, eso es lo que es la lealtad.
que yo no te voy a querer solo cuando tengas, porque si yo te quiero cuando tengas y cuando no tienes no te quiero, eso no se llama lealtad, eso se llama deslealtad, eso se llama interés. ¿Es o no es? ¿Y será que nosotros, eso está en nuestro corazón ahí, en lo más profundo? Cuando el pastor nos toma en cuenta y nos pone, ese es mi amigo, es mi amiga. Cuando el pastor nos sienta, no, yo no quiero nada, ese está fuera de orden, perdió la visión. ¿Hay gente así o no la hay? Hermano, usted y yo tenemos que entender que cuando nosotros estamos trabajando en un equipo, cuando estamos en una familia, en la familia hay problemas. En la familia terrenales, hermanos, si usted le sale un hijo delincuente, usted lo expulsa y lo echa de la casa, lo bota. Lo zumba a su merced para que vea a ver qué hace. O la familia que verdaderamente tiene amor trata de restaurarlo. Usted y yo tenemos el amor de Cristo. ¿Será que Dios ama al indigente? ¿Será que Dios ama a la mujer que tiene que vender el cuerpo quizá para darle de comer a sus hijos? ¿Será que Dios ama aún al hombre que se ha extraviado y ama a otro de su propio sexo? ¿Será que Dios está interesado en que esta gente sean sanados espiritualmente y retomen la identidad como fueron formados? Pero ¿cómo se van a volver a la iglesia si los golpeamos? Gente que está herida por la sociedad, gente que no la acepta la sociedad. Entonces usted y yo nos convertimos en una casa, en un hogar de restauración, donde lo que viene de esa iglesia para acá, todo viene chocado. Pero yo llegué bien feo al Señor. Todavía me quedan algunos detalles por ahí. Tiene que poner periódico y zambal, plantonería y pintura. Pero por lo menos de motor creo que voy bien. Es cierto, el motor es el corazón. Creo que el Señor me ha probado por ahí en algunas cosas. Bueno, ahí ese motor está funcionando. Eso es lo más importante. Porque a veces, hermanos, nosotros creemos que cuando llegamos de la iglesia para acá somos santos y ya no pecamos. Y eso es falso. Usted y yo estamos llenos de debilidades. Entonces, si yo quiero que usted a mí me entienda, yo tengo que entenderle a usted. Porque el lenguaje del reino es que todo lo que yo siembre, eso segaré. Si yo vivo echando puño, no espere rosas, hermano. Le van a dar es con las espinas de las rosas. Sí. Ahora dice que el que hace juicio con misericordia, así mismo se hará con él. Hay una parte en la Biblia donde Jesús toca un tema y yo decía, Señor, pero humanamente esto parece como ilógico, porque este hombre parece ladrón y tú llegas y tratas como que de aflorar algo bueno de allí. Y es cuando dice que aquel mayordomo infiel, es verdad, se dio cuenta que el jefe lo había descubierto y el hombre sabía que lo iban a votar, y el hombre llegó y fue a los creadores de este jefe y le dice, ¿cuánto le debes tú al jefe? Tanto. Bueno, págale la mitad. ¿Y tú cuánto le debes? No, bueno, págale la mitad. Eso es robo, ¿sí o no? Pero el hombre estaba acomodando la situación porque sabía que en el despido iba a tener a alguien que lo recibiera cuando lo expulsaran del trabajo donde él estaba. Y yo le decía, dame el significado, Señor, o dame desde la parte humana. Pareciera algo como que no tiene lógica. Y me dijo, ese es el problema, que todos ustedes lo llevan a la lógica, pero es que yo al que más le perdono los pecados, ese más me ama. ¿Sí me entienden? Nos volvemos jueces, nos convertimos en señaladores, nos convertimos quizá en queremos ver los defectos ajenos, pero Jesús dice, antes de que tú puedas corregir a alguien, primeramente debes examinarte tú. No es que no podamos examinar al otro, sino que primero la lupa tiene que ir hacia nosotros. Pero nosotros nos examinamos antes de corregir a otro. Esa es la pregunta, hermano. Porque esto es sanidad, hermano. Esto no es para señalamiento a nadie. Esto no es para golpear al pueblo. Estas son verdades, son principios bíblicos que si usted y yo logramos atraparlas en nuestro corazón, ponerlas por obra, yo sé que su vida va a ser mejor. Yo sé que usted es santo, que usted es una santa, que fue comprado a precio de sangre y que Dios todavía no ha terminado el producto, que si Dios la llamó fue para transformarle y que Dios la ve ya terminada o terminado. Pero así como Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros debemos mostrar la misericordia de Dios hacia el prójimo. Y a veces somos indolentes, hermano.
Ahora vea esto, porque eso le leí a Daniel, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Nos contamina, iglesia, que nos vengan a hablar más de los hermanos, o no nos contamina? Porque quiera usted o no quiera, si alguien le dice algo de alguien, usted no lo vuelve a ver igual, ¿verdad que no? Cuando usted pasa por esa puerta y se le sienta al lado, usted lo ve así, y lo más tremendo es que la gente sabe cuando usted o yo lo rechazamos. Porque ni siquiera somos tan honestos de decir, mira, ven acá, me enteré de esto, ¿es verdad o es mentira? Preferimos hacer silencio y en vez de restaurarlo y reprender al que está hablando mal, entonces también nos volvemos en la cadena y entonces también nosotros le decimos al otro. Y el otro le dice al otro, cuando venimos a ver, el hermano está fuera de la iglesia. No, el diablo lo sacó. No lo sacó el diablo, lo sacó la misma iglesia. ¿Sí me entiende? Lo sacamos, hermano. Por eso es que me enamora la lealtad de Dios. Vea la fidelidad. Esto está en Gálatas capítulo 5, 22, ¿verdad? Usted sabe los frutos del Espíritu. Lo que dice el escritor de Gálatas, el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, que es el amor de Dios, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Los que son de Cristo. Levante la mano los que somos de Cristo. Creo que todos somos de Cristo, ¿no? Hay uno, bueno, lo hacemos que confiese hoy con el amor de Dios y lo metemos por cuenta. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿qué dice el apóstol? El apóstol Pablo dice, mire, yo le decía a Nahuara, Señor, ¿el apóstol Pablo era violento o no era violento cuando era Saulo? Dice que este hombre consentía la muerte de los cristianos y lo hacía porque creía que agradaba a Dios. Era un hombre robusto, era un hombre que tenía posición, era un hombre que trabajaba en el Senadrín, era reconocido. Dice que los principales le firmaban edictos, decretos. El hombre tenía una carta y chapeaba donde entraba, tenía doble nacionalidad, era judío, pero también era romano. O sea, el hombre estaba como él quería, terrenalmente. Pero un día camino a Damasco, hermano, en su altivez, porque ese es el problema con todos nosotros los seres humanos. Yo tengo que cuidarme, usted tiene que cuidarse de eso. Mientras más cargo tengamos, mientras más dones tengamos, tenemos que ser más humildes, tenemos que ser más tranquilos. Pero si nosotros creemos que somos la última persicola del desierto, ya ahí empieza a notarse una brecha y una separación, y antes de la caída viene la altivez. El espíritu altivo, no, si yo no toco no se mueve Dios. No, que si yo no lo hago, es que yo soy el mejor. Hermano, cuando usted ve a alguien ya que empieza a aflorar eso, ya a brotar eso, usted dice, en cualquier momentico Jehová lo derriba. Y después que estaba arriba, lo ve usted abajo. Entonces usted tiene después que darle la mano y levantarlo y decirle, aprendiste que la gloria es de Dios, la honra es de Dios, y que nosotros no somos indispensables en Dios, sino que Dios es indispensable en nuestra vida. Alabanza de que vive ya que está ahí. Nosotros adoramos a Dios con luz. Es sin luz, hermano, con energía eléctrica y sin energía, con la nevera llena o la nevera vacía, sano o enfermo, hemos aprendido a adorar y alabar a ese Dios maravilloso, porque Él es fiel. Por más que nos esforzamos, le somos infieles. Por más que usted y yo nos esforcemos, pero Dios ve el esfuerzo, hermano. Por eso es que la santidad va en crecimiento. A veces hay cosas que usted hace que cree que a Dios le agradan, y yo también, y resulta que a Dios le desagrada. Mire, a veces usted de repente ve y dice, ay, ese hermano sí es necio. Eso pues usted es normal, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, cualquiera que le diga necio a su hermano quede expuesto al infierno. Por decirle necio. ¿Cómo será si usted lo manda para el infierno? Hay gente que se para y dice, ese es un hijo del diablo, lo mandamos para el infierno. Ese es el lenguaje del reino, hermano. Eso es carnalidad, eso es emociones humanas, y la mezclamos porque agarramos de la Biblia, pero la mezclamos y hacemos una ensalada ahí. No, hermano,
Así no es. El apóstol Pablo, un hombre violento, fuerte, que tuvo que llorar a lágrimas de sangre, dijo: tengo otra vez que volver a alimentarlo como la nodriza, como la madre amamanta a los niños, debiendo ustedes ser ya maestros. Tengo yo ahora que volver a desgastarme. En una dice: yo sé que ustedes me aman, porque aún cuando padecí de la visión, si ustedes pudieran haberse sacado el ojo, se lo sacarían y me lo fueran dado. De la entrega de un hombre y apasionado a la obra del Señor, llamado Pablo. Pero vea la diferencia, hermano. Este hombre escribe aquí en Gálatas y dice que los deseos de la carne hay que llevarlos nosotros a la cruz. Y yo le pregunto, ¿cuáles son los deseos de la carne o las obras de la carne? Ira, contienda, pleito, disensiones, enemistades, vanagloria, ¿sí o no? ¿Y será que eso está en el cuerpo de nosotros si nos descuidamos? Si usted y yo nos descuidamos, hermano, nos enfermamos espiritualmente. El enemigo sabe cómo tocarle su carne y la mía. Y usted dice: yo soy un hijo de Dios, a mí el diablo no me puede tocar. Pregúntele a Job. ¿Será usted y seré yo mejor que Job? Dice la Biblia que Job era hombre íntegro, perfecto, apartado del mal. ¿Lo dice o no lo dice? Y dice que Satanás un día se coló, iba y estaba ya los hijos de Dios, entre los hijos de Dios, y el mismo Jehová le dijo: ¿no has considerado a mi siervo? ¿De dónde viene Satanás? Le dijo: yo vengo de merodear la tierra. Y Jehová le dice: ¿no has considerado allá en la tierra a mi siervo Job, hombre justo y apartado del mal? Y el Satanás, el Señor lo reprenda, le dijo: claro, como no te va a adorar si lo tienes consentido, tienes un vallado de ángeles que nadie le puede tocar. Y el mismo Jehová sabía que Job era íntegro y leal, ¿sí o no? Y llegó Dios y le dijo: tócale su carne. A ver. Y cuando le tocó, tuvo que volver a venir después. Le dijo: viste que ese hombre es fiel. Dios sabe si usted y yo vamos a ser fieles. Entonces no le pregunte: Señor, ¿por qué la prueba? Señor, ¿por qué me viene tanta adversidad? Velo desde el lado que Dios quiere. Dios está probando tu fidelidad para que entiendas que si no te has descarriado, que si no te has ido, que si no has tirado la toalla, es porque Dios no ha terminado contigo. Dice que el estado de Job fue doloroso, porque aún sus amigos lo acusaban y le decían que andaba mal, pero en su integridad, él en su corazón, cuando oraba a Dios, él sabía y le decía: qué mal he hecho contra ti, en qué pecado, hasta que Dios se le presentó. Y Job tiene que terminar orando por los que lo acusaban. De repente usted que está en prueba, en adversidad, en lucha, y usted termina orando por el que lo acusa. ¿Es o no es? Y dice después que Dios le dijo: mira, diablito, ya viste que Job es ese fiel, ese leal a mí, ese lo formé yo, ese ahora me le devuelve 4 veces lo que me le quitaste. Entonces yo creo que este es el año donde el enemigo va a tener que devolverle todo lo que le ha quitado a los pastores. Tiene que devolverle las ovejitas, tiene que devolver todo lo que le ha quitado, las finanzas, todo tiene que devolvérselo, porque creo que este año es un año de victoria. Yo creo que este año es un año de victoria para los que creemos en el Señor. Eso se llama fidelidad, hermano. Se llama lealtad. Entonces ve que ya usted y yo aprendemos a crucificar. Cuando usted se quiera bajar de la cruz, usted recuerda y dice: no me conviene, porque Dios nos perdona, pero no nos deja sin castigo. Porque a veces presentamos a un Dios perdonador. Sí, Dios todo lo perdona, pero no nos deja sin castigo, para que aprendamos a ser obedientes al Dios que nos llama. Ahora vea esto: la fidelidad espiritual no es una virtud humana, sino un don, un regalo del Espíritu Santo que mora en el creyente, producto, constancia y lealtad. Por eso le decía, una gente que no ha confesado a Cristo y que el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre él, ¿será que tiene el amor de Dios? Quizá tendrá el amor fraternal, humano, el amor eros, que es de pareja, pero el amor de Dios no lo tiene, porque el amor de Dios lo tiene el Espíritu Santo. Pero usted y yo sí lo tenemos, porque si tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene el amor de Dios. ¿Y qué hace el amor de Dios? Es diferente a los demás.
tipos de amores. Los amores que le hablé al principio son terrenales. El amor fraternal es el amor hacia la pareja, hacia un tío, hacia un hermano, hacia un primo. Ese es el amor fraternal, un amor de hermano, de hermandad. El amor eros es el amor de pareja. Cuando ustedes se casan, se enamoran, usted siente ese amor. Pero el amor de Dios lo tiene solamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque eso lo tiene el Espíritu. Y dice Corintios 13, primera de Corintios 13, que el amor todo. Y usted soporta a su hermano. Usted y yo tenemos que soportarnos, ¿sí o no? Yo soy un poquito a veces pesado, hermano. Yo lo admito, lo considero. A veces ando suavecito, pero a veces ando como un poquito áspero. Y después yo digo, oye, Señor, yo tengo que cambiar eso. Porque aquí levante la mano aquí el que es dulcito. En algún momento somos insolentes, ¿sí o no? En algún momento soltamos una palabra y ¡pah!, le damos una cachetada y después, ay, que me perdone. Oh, hermano, así no es. Así no es, hermano. Nosotros dice que el amor cubrirá multitud. ¿Y cómo somos buenos cuando el pastor le toca duro, hermano? Porque el pastor oyente se portó mal. ¿Qué hacemos? Dele duro, pastor, no lo perdone. No, mire, va a crear ahí un vicioso. Pero cuando usted falla, acuérdese de la misericordia, pastor. Haga juicio con misericordia. Ay, sí, vamos a hacer juicio con misericordia porque es otro. Pero porque es uno, pero cuando es otro, denle duro. Si se va a ir, que se vaya. Si se va, ese no era de Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase alguna vez en la vida? ¿Y será que eso es Biblia? Eso no es Biblia, hermano. No, que ese es un Judas. Hay que sacarlo. Cuando usted vio a Jesucristo expulsando a Judas. Si hay un Judas en la congregación, tiene que tomar Santa Cena y tiene que sentarse con usted, tiene que soportarlo. Porque en ningún momento Jesús atentó contra Judas, ni mandó a los discípulos a embromar a Judas, o sí lo mandó. Dios es juez y Dios no dará por inocente al culpable. A veces le dicen, no, pastor, un espíritu de rebelión, Coré, hay que activar, vamos a echar fuera a los Coré. ¿Cuándo usted vio a Moisés peleando con Coré? Si Dios lo llamó y lo puso, Dios pelea por usted. No pelee usted ni pelee la iglesia, deje quieto. Moisés le dijo, bueno, pero vamos a hacer algo con esto y yo no vamos a caernos a puño ni vamos a, eso se ve feo. Vamos a dejarle ese asunto a Jehová. Que haga tú a los levitas, yo saco los míos, mañana presentamos a Jehová y el que Jehová escogiera ese. Se abrió la tierra y Jehová los mandó para abajo. ¿Usted vio a David peleando con Absalón? No, hermano. ¿Quién mató a Absalón? El mismo Jehová lo enredó. Dice que la cabellera, porque el hombre era vanidoso. Y dice que había un árbol grande. El árbol representa a Dios. Y como Absalón se creía el hijito de papá, el amado, el que yo soy el que voy a suceder. Y si no lo agarro a la fuerza, yo soy violento. ¿Quién contra mí? Llegó Jehová y le dijo, bueno, yo soy más bravo que tú. Lo agarró por el pelo y lo colgó. Y después le dijo al enemigo, mátalo. ¿Quién pelea por usted por mí? Dios, hermano. Entonces nosotros a veces nos encontramos peleando en nuestra fuerza porque decimos, lo que Dios me entregó a mí no me lo quita nadie. No, nadie se lo puede quitar, pero si usted es desleal a Dios, Dios se lo quita. Se lo quita el mismo Dios, hermano. Saúl perdió lo que tenía. ¿Quién se lo quitó? Su actitud. ¿Saúl fue ungido o no fue ungido? Saúl fue ungido. Pero ¿qué pasó? Que dice que Saúl hacía las cosas según a él le parecía. Cuando usted ve a David, David dice que no hacía nada, sino consultaba a Jehová. Hay gente que hace lo que a él le parece, o lo que a ella le parece. Y hay gente que antes de dar un paso dice, ya va, vamos a orarle primero a Dios. Este asunto es de Dios. Primero lo que él diga, eso se hará. Pero hay gente liviana que cree que las cosas del Señor se hacen por impulso. No, hermano. Hay que hacer todo lo que vayamos a hacer y someterlo a oración para que Dios nos dé la victoria. Porque si usted ignora a Dios, Dios lo va a ignorar a usted. Si usted desecha la palabra de Dios, Dios lo va a desechar a usted. Y aquí lo que vemos es puro escogido. Aquí no hay desechado. Desechado está el diablo, que el Señor lo reprenda. Y ese ya se perdió. Usted y yo no, usted y yo somos obedientes. Aunque nos cueste, pero somos obedientes.
porque si no usted no estuviera sentado allí. Yo no estuviera parado acá, hermano. No es por mi fuerza, es por su fuerza, es por su gracia, es por su amor, es por su espíritu. Él nos da fuerza cuando estamos cansados. Él multiplica la fuerza cuando no tenemos ninguna. Entonces estamos hablando de la fidelidad, hermano. Alabanza al que vive y al que reina. Tenemos tiempo. Entonces vemos dos ejemplos. Vemos la fidelidad en el capítulo 3, ¿verdad? En el verso 14 de Daniel. Vea lo que es la fidelidad de estos tres muchachos. Está allí. Bueno, yo lo leo, usted escucha porque no hay mucha energía. Entonces vea lo que dice. Habló Nabucodonosor y les dijo una pregunta. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Usted conoce la historia. Estos cuatro jóvenes, porque Daniel no lo está nombrando allí, pero estos cuatro jóvenes que fueron los fieles a Dios fueron más. En la primera deportación de Babilonia, cuando el reinado del rey Joacim, en el año 909 a 598 antes de Cristo, Israel se había portado mal y Jehová los entrega, y hay un reinado en Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor, el cual derriba las murallas, quema las puertas y sale un primer exilio. Salen unos jóvenes príncipes, dice que todos eran príncipes, eran buen mozo, parecidos, hombres de bien, y entonces llegan y los escogen y se los llevan presos, se los llevan en contra de su voluntad a Babilonia. Cuando ellos llegan allá, el rey, verdad, de Nabucodonosor, pone allí a uno de sus gobernantes y le dice: yo quiero que le enseñes las lenguas de acá, de Caldea, que quiero que le enseñes las lenguas babilónicas. Yo quiero que tú los prepares porque necesito muchachos que trabajen dentro del palacio del rey. Entonces dice que Daniel y estos tres jóvenes fueron fieles porque decidieron en el verso 8, donde leímos capítulo 1, verso 8, ahora sí entramos en la predicación, dice que Daniel y sus cuatro compañeros propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Por eso te digo en esta hora que si tú estás en una iglesia y mucha gente está contaminada, no te vas a perder porque el otro esté contaminado. Te vas a perder si tú accedes a comer de lo que está contaminado en el otro. A veces le echamos la culpa a la iglesia, a los líderes. No, hermano, estos cuatro jóvenes, estos cuatro muchachos vieron como sus compañeros se sentaban en la mesa a comer comida que no les era permitido por la cultura judía, por el Torá, por la Biblia, y estos hombres eran conocedores de la ley de Dios. Y Daniel y sus compañeros dijeron: nos irán a matar, no sé qué irá a pasar, pero no nos obliguen porque no nos queremos contaminar. Cuando tú y yo decidimos no contaminarnos con la comida, la porción del rey, dice que ellos tenían un espíritu diferente, que su semblante, su manera de ver era diferente. ¿Será que dentro del pueblo de Dios hay gente que se ve diferente? ¿Verdad que hay gente que usted lo ve y dice: está resplandeciente el varón? La sierva está resplandeciente. Eso quiere decir porque no nos hemos contaminado. Pero si usted y yo nos contaminamos, ¿verdad que la hermosura se va? El hombre cuando peca, hermano, se le va el semblante, ¿sí o no? Espiritualmente se le ve la muerte espiritual, ¿sí o no? Usted sabe cuando alguien está buscando y cuando alguien no está buscando, eso se sabe. Uno no lo dice, pero el que tiene visión lo sabe. Y dice que al tiempo señalado, estos jóvenes resplandecían más que el resto de todos y nombraron y pusieron a Daniel principal. Cuando usted y yo tenemos la gracia de Dios, aunque el diablo se revuelque, aunque el diablo haga trampa, usted siempre será líder, porque el verdadero liderazgo lo da Dios y no el hombre. ¿Quién le iba a quitar el liderazgo a Daniel? ¿Quién? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién podrá arrebatarle uno de los hijos de Dios de su mano?
Y yo me imagino que Daniel la tenía difícil, no la tenía fácil, pero él dijo, pero no nos vamos a contaminar. Y leímos aquí en el capítulo 3, y entonces el rey le pregunta y le dice, yo mandé a hacer una estatua, mandé a hacer allí, ¿verdad? Para que todos al sonar la trompeta, la bocina, se postren y adoren al Dios de Babilonia. Y ellos dijeron un rotundo no. Nosotros solamente serviremos a Jehová, el único Dios que hemos conocido. Quizá el diablo le diría allí, si el Dios de ustedes es violento y fuerte, ¿por qué los entregó en mis manos? Aleluya. Porque estaba gobernando Babilonia. Y Dios dice de Nabucodonosor, mi siervo. Pero el que Dios le diga siervo al enemigo no quiere decir que sea salvo. Porque el diablo trabaja para Dios, ¿sí o no? Y la palabra servicio dice que trabaja. Entonces Dios, para castigar la maldad de un pueblo, cede a Nabucodonosor, el pueblo de Israel. Pero estos muchachos dijeron, no sé los demás, pero nosotros no nos postraremos ante lo que usted nos pide. A veces el enemigo nos presenta cosas, usted ve si cede o no cede. Ahora vea esto. Estamos en el 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo el instrumento de música, os prestéis y os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Hay una pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Lo que le estaba diciendo, Nabucodonosor se sentía que el Dios que él adoraba, el Dios del mundo, que le había dado reinado y lo tenía en alto, le dijo, no hay un Dios más fuerte que el que yo adoro, y si ustedes no se postran a mi Dios, ¿quién podrá librarlos? Lo que no sabía Nabucodonosor era que el enemigo llega hasta cierto límite, hasta donde Dios dice, ya abusaste, ya te pasaste, ahora vas a ver el Dios de Israel, ahora ya vas a ver el Dios de los cristianos, ahora ya vas a ver el Dios que abrió el mar rojo en dos. Eso me enamora de Dios, cuando el enemigo cree que le ha ganado a usted. A veces yo he sentido batallas perdidas y le digo, Señor, no pude. Me venció el enemigo. Y el Señor me dice, porque estabas peleando tú. ¿Quieres que pelee por ti? Sí, Señor, por favor. Mire, hermano, yo años luchando con un gigante, y cuando me rindo, el Señor lo derriba en un segundo. Y yo le digo, Señor, si yo hubiera sabido eso, yo no me caigo a piña con ese espíritu que fue cansado, derrotado y triste, porque peleabas tú. ¿Será que usted está peleando con un problema desde hace tiempo? Suéltele eso a Dios, dígale, no, mire, diablito, yo le voy a decir algo, yo no peleo más eso, solo doy yo por perdido. Señor, me está fastidiando, y llame a Dios, llame a papá. Cuando usted le va a pegar a un niño, y usted ve que no está papá ni mamá, pero si llama al papá, usted deja de pegarle, no va a llamar al papá. ¿Sí o no? Usted ve al niño indefenso, usted lo quiere así someter, pero si el niño abre la boca y dice, papá, usted lo piensa 2 veces. Y dígame si el papá es... Usted se imagina cuando viene Dios así, que el diablo le quiere hacer trabajo, le quiere a usted robar la paz y lo quiere fastidiar, y usted llama a papá y papá viene. Cuando llega papá, así, imagínese cuando el enemigo que se ve grande ante usted se pone chiquitico, porque el que usted llama es más grande que él, porque él lo creó y él lo formó y tiene que postrarse. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, cuando usted está ahí fuerte, el poderoso, el grande de Israel. Ahora vea, lo vemos así, pero imagínense que en la historia, que lo fueran a echar en un horno de fuego. Podría usted decir, no, si quieren, frítenos como unos pequeños, pero no vamos a negar a Dios. ¿Sería capaz de hacer eso, cierto? Que le pongan un caldero ahí, aumentale 7 veces la llama, y te pongan ahí una estatua. Adora la estatua, te lanzamos para el sartén. ¿Qué prefiere usted, que la frían en el sartén o se arrodilla ante la estatua? Gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la fe que esperamos. ¿Sí o no? Y usted sierva también, láncenme ahí en el sartén. Si no, queman el dedito nada más para ver si va a tener fe, y le meten el dedito a ver, dedo por dedo. Qué fuerte, hermano. Esta gente se ganó un nombre en la Biblia porque fueron fieles.
porque fueron leales a Dios. Por eso sus nombres están escritos acá y usted y yo lo estamos leyendo. Eso es honra. Dios honró a estos hombres porque Dios allá arriba dijo: estos, aunque lo fuesen matado, no fuesen negados mi nombre, y permanecieron fieles. Y por eso el que es fiel hasta el final, ese será salvo. A veces nosotros no le diga nada al hermano para que no se vaya. Yo creo que es mejor fritar un sartén. Señor, si volviera esa época, hermano Alexander, de probarle la fe a los hermanos, vamos a comprar un sartén de esos grandotes. ¿Qué prefiere usted, irse al mundo o zumbarlo al sartén? ¿Verdad? A ver qué van a decir. ¿Qué prefiere usted? Si se va al mundo, lo zumbamos al sartén o se queda aquí aguantando en el evangelio. Creo que nadie se descarría. ¿Cierto? Nadie se va a descarriar. Entonces yo digo, a veces la gente dice: no, yo me descarrié porque él me dijo una palabra dura. Por favor, hermano, si usted se enamoró de Cristo, usted no lo aparte nadie. Claro, como usted no le han dicho nada, hermano, no le han dicho nada. No, a mí me expulsaron, me levantaron falsos testimonios, me querían meter preso. ¿Qué no me hicieron? Me mató un hermano de sangre, me dieron una puña. ¿Por dónde me he pasado? Pero ahí estoy agarradito de mi Dios. Ahí estoy, Señor. Así tenga que morir en el intento, pero en el camino, ahí agarradito de Él. Porque Él a mí no me ha hecho mal, hermano. Lo que me han hecho mal son otros sinvergüenzas, pero Dios no tiene culpa. ¿O sí? Dios no tiene la culpa. Pero cuando la gente se quiere ir, busca culpable. Vean 16, 18. Y si no, al 17, perdón. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, o sea, estaba en la carne, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces entre estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: una pregunta, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los hombres, de los dioses, perdón. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron en medio del fuego. Ahora vea el Dios que usted y yo servimos. Vea las circunstancias de la prueba que estaban viviendo estos 3 hombres, que estaban allí frente a un pueblo, frente a una nación, frente a mucha gente pudiente. Ahí también estaba Daniel, pero Daniel lo sacaron en ese momentico de ayer. La prueba de Daniel venía más adelante. Y dice que estos 3 varones dijeron: mire rey, si tenemos que morir, moriremos, pero alabando a Dios. Si vivimos, de Cristo somos. Si morimos, de Él también somos. O sea que vivamos o muramos, somos del Señor. No nos doblegaremos ante Dios pagano y ante comidas que nos contaminan. ¡Qué maravilla, hermano! Y yo veo, a mí me apasiona leer esas historias porque yo veo la fe, la lealtad de allí, de esos hombres hacia Dios.
En el capítulo 6, ya terminando, hermano, dice que ya habían pasado varios reinados, porque lo que me enamora de Daniel es que Daniel, hermano, pasó a todos sus compañeros, sus 3 compañeros, los 4 tenían un espíritu diferente, pero fueron pasando reinados y Daniel seguía teniendo la gracia de Dios. Esto me da a entender que Daniel no se contaminó durante esos años. Dice que cuando él estaba allí, el rey Darío, dice que habían él lo pone como gobernante ante los sátrapas y dice que era el jefe de todo, pero siempre habrá gente que se deje usar por el diablo cuando usted está en un lugar de honra. Cuando la gente quiere tener su posición y no se controla, tratará de montarle trampa. Y cuando usted cometa un error, que cometió un error, para que lo destituyan y lo quiten del cargo. Pero le tengo noticias a esa gente. Mientras usted, ¿verdad?, en esa actitud, si usted hace un lazo o usted hace trampa para apoderarse de algo, injustamente usted terminará cayendo en su mismo lazo. La mayoría de los hombres, o la Biblia nos muestra que Amán, ¿verdad?, cuando Mardoqueo dice que hizo una horca y lo iba a zumbar, ¿dónde terminó Amán? En la misma horca. ¿Dónde terminó Judas? En una horca. O sea que la gente que es movida por los deseos de la carne, que es movida por el egoísmo, por la intriga, porque no puedo soportar que otro esté por encima de mí, y es movido así, terminan ahorcados. Ahí terminó Absalón también, quitado por las greñas. Yo le digo algo, hermano, yo así sea el último dedito del cuerpo de Cristo, así sea la última uña, pero con tal de que tenga el cuerpo, yo estoy contento, Señor. Si tengo que lavar baño, pero soy cristiano, gloria a Dios, Señor. Si tengo que llevarle agua al que predica, gloria a Dios, Señor, pero siempre dentro del cuerpo de Cristo. Lo que usted tiene, yo no se lo envidio, hermano, sino que oro para que Dios lo use más, para que Dios le dé más. Pero todos nos podemos enfermar de eso, ¿o no? ¿Hay envidia en el corazón del ser humano o no hay? Que usted lo tenga ahí dormido es otra cosa. Pero envidia y todo eso está en los deseos de la carne, que son negativos. Que es la ira. Levante la mano el que no sea ira. Creo que ninguno. El que no pelea. Ninguno. Todos. Es como el cuerpo humano que dice que todos los cuerpos tienen cáncer, ¿verdad? Pero solo que no se activan las células cancerígenas, pero todos tienen cáncer dentro del cuerpo. Entonces así uno tiene la carne y la carne está infectada y llena de gusanos. La carne del polvo de nosotros, hermano, la carne humana, la que es sin Dios, esa está descontaminada, pues hay que echarle sal, y la palabra es sal, para que no le caiga gusano. Te agarra un pedazo de carne y lo pone en la intemperie. Los que son ganaderos, los que trabajan en campo por aquí, ¿cuánto tiempo le cae gusano una carne? Una noche. Usted deja una carne así al descubierto, lo agarra una mosca y la mosca le pone ahí, ¿se le llena el gusano o no se le llena? ¿Pero qué hacían antes cuando no había nevera? Entonces, ¿qué tiene que ser usted y yo para que no nos caiga gusano? Mire, revolcano aquí, patucano de esta sal que está aquí. Usted se revuelca así, bien salado así de la palabra. Y seguro que la mosca no lo va a tocar. ¿Cierto? Los únicos que no les gusta la sal son los 7 cueros. Pero aquí no hay 7 cueros. Que no son siervos del Señor. Que queremos que la sal nos preserve. Usted nunca hizo la maldad de echarle sal a 7 cueros. De niño, nada. De quemar plástico caliente y quemar los bachacos, ¿no? Nunca hizo ese crimen, ni las hormigas. O fui yo nada más. Por eso lo dice el Señor en desconocimiento de la gracia. Ahora yo amo su creación. Veo un bachaquito y le doy permiso. Eso es creación de Dios. No pase bachaquito para allá. Contarle que no te coman la mata porque va a perder. ¿Entiendes? Pero así somos nosotros, hermanos. Entonces vea. Dice que cuando el rey Darío vio a Daniel, dice que aquella gente llegó a Darío porque Darío gozaba de gran aprecio a Daniel y le montaron la trampa. A veces el pastor le monta trampa para que el pastor le brome al que está trabajando. Y si el pastor no vela, mete al Hijo de Dios en la cueva. Pero menos mal que tenemos el ángel que nos libra de la boca del león.
Dice que el rey le dijo a Daniel, yo me agarraron por sorpresa, no lo quise hacer, pero dice que llegaron y en el edicto que hicieron ahí según los medios y los persas no podía ser abrogado. El rey da la orden, meten a Daniel en la cueva de los leones, el hombre no puede comer, pasó la noche en vela. Y cuando llegó en la mañana le preguntó: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo te ha librado. Y le dijo: vive el rey, el Dios al cual yo le sirvo le ha cerrado la boca a los leones. Hoy te digo, iglesia, que aunque el león rugiente ande buscando devorarte, aquí está el ángel que le cierra la boca a los leones. No importa si estás en una dificultad, no importa si estás en una prueba, en un proceso, no importa si estás en escasez, en abundancia, no importa si estás en alta mar, no importa la circunstancia en la que estés, pero el ángel de Jehová está alrededor de aquel que le teme y le defiende, porque tú y yo somos amadores del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso que hasta el último cabellito de tu cabeza está contado por Dios. Bueno, los que no se le ha caído. Sí, porque hay profetas que se les cae el cabello. ¿Sí o no? Eliseo le dijeron: sube, calvo. O sea, Eliseo era calvo. Lo descubrieron ahí. Y aquel hombre se puso iracundo porque le dijeron calvo. Entonces la calvicie, hermano, también está allí registrada en la Biblia. Entonces vea esto, hermano. ¿Qué le quiero decir? Ya terminamos la predicación, la meditación. ¿Cuál es su proceso? ¿La tuvo más difícil que esta gente? ¿Por qué te desanimas? Nosotros creo que no hemos pasado nada. Imagínense que usted pasaron que sea una sola prueba de la que pasó Job. Una sola. Y Job, vimos un Job que siempre fue leal, adoró a Dios. Y decía: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el enemigo sabe por dónde darle a uno. Lo único que le dejó fue la mujercita ahí para que le dijera: termine maldecir tu Dios y muérete, chico. Tú lo que estás apartado y descarriado, hasta Dios te vomitó. Si uno, esa mujer le diría: tú tan santo que te la tirabas y mira cómo está. ¿Dónde está el Dios que tú le sirves? ¿Dónde está el Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios que profesa? No es como el diablo te tiene. Hijo le dijo: mujer, falta. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estamos adorando a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Estamos verdaderamente siendo leal a aquel que selló un pacto en la cruz del Calvario? Dice que anuló el acta de los decretos que nos separaba de vuestro Padre. Y no solamente se convirtió en nuestros hermanos mayor, sino que en el sueño profundo donde cae Jesús, le abrieron el costado. Se repite la historia del Edén. Dice que Adán cayó en un sueño profundo y Dios le abrió el costado izquierdo y sacó a Eva de ahí, que es la madre de toda la creación. ¿Sí o no? Pero Cristo, hermano, parte la historia en dos, en la gracia. Y cuando Él muere, abre los brazos. Dice que un soldado le abrió el costado izquierdo, al igual como Adán. Y salió agua, sangre de allí, hermano. Un pacto que se estaba haciendo. ¿Y usted sabe qué estaban haciendo del costado de Cristo? Voltea hacia su lado y dice: la iglesia. La iglesia nació del costado de Jesús en la cruz. Y eso nos constituye como la ayuda idónea del Maestro. Por eso se lo llevé a lo terrenal primero. Nosotros somos la ayuda idónea de aquel hombre maravilloso llamado Cristo. Y Él prometió casarse con la iglesia. Levante la mano los que somos iglesia. ¿Nos vamos a casar con el Señor o no nos vamos a casar con el Señor? Somos su prometida. ¿Y cómo se comportan las doncellas cuando se van a casar? ¿Son prudentes o no? Entonces estamos esperando una boda, iglesia. Estamos esperando que el Maestro nos mande a buscar, que nos venga a buscar, subir al cielo allá. Cuando nosotros subamos entrará la semana 70, la gran tribulación, pero ya usted y yo no estaremos en este lugar, estaremos en las bodas del Cordero. Y cuando volvamos a la tierra nos vamos a volver ya casados. Dice: mire, que se espera la nueva Jerusalén como una esposa cambiada para sus señores. Reinaremos con Él en 1000 años.
a ser fiel hasta el final. Aguanta un poquito más, no importa. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Si dicen todo tipo de mal contra ti, mintiendo, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Avanza, te dice el Señor, iglesia. Levántate, despiértate del sueño. Adora a tu Señor, porque Él está aquí. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento a mi amado. Yo siento al Señor. Yo siento que Él está aquí. Oh, sanando los corazones que están abatidos y adoloridos. No te ha tocado fácil, mujer. Has orado intensamente, Señor. Mis finanzas no son las mejores. El esposo con el que me casé no es cristiano, Señor, y me es fuerte. Cuando llego a mi casa me roba el gozo. Deja que el Señor trabaje. Tus lágrimas las ha recogido el Señor en copa de oro. Ese es el problema. Que nos casamos emocionados y después vienen las consecuencias. Entonces Dios puede arreglar el asunto. Sí, Dios lo puede arreglar. ¿Cree? Si le crees a Dios, Dios transforma. ¿Sabe lo difícil? Cuando usted vive en casa ajena y está casado y usted empieza a hacer estorbo a su familia. Y tú sientes que estorbas en las casas de tus suegros y de tus padres también. Y le dice: Señor, yo necesito una casa. Porque en el orden del Señor dice que cuando uno se va a casa ya tiene que tener la casa. Ese es el orden de Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios. Dios, antes de hacer los peces, primero hizo el mar. Si no hace los peces y no hay mar, se ahogan. Y cuando los meta ya están muertos. Pero a veces, hermano, los sumamos ahí. Y bueno, viene el proceso, pero este es el año de tu casa, mujer. Este año te doy tu casa. Y si eres fiel, tu familia se convierte. Aleluya. Alabanza al que vive. No sé qué pasa por aquí, pasa mi hermana, ¿no? Secretaria, denle fuerte el aplauso al Señor. Hermana, por este lugar.